Polígonos. Es una figura geométrica plana, cerrada, formada por segmentos de recta que se interceptan en sus extremos, formando vértices. Estos segmentos de recta son los lados y no pueden ser curvos. Por cierto, poli hace referencia a muchos y gono a ángulos, una figura de muchos ángulos. Ahora, ¿ya sabes qué es un polígono? Pero, ¿qué es un ángulo? Si tomamos dos segmentos de recta y los unimos en un punto llamado vértice, a la abertura se le conoce como ángulo. Ahora sí, ¿ya sabes qué es un ángulo? Pero, ¿podremos formar un polígono con una línea? ¿Con dos líneas? ¿Con tres líneas? El polígono más pequeño tiene tres lados. Es un triángulo, es decir, tiene tres ángulos. Este polígono tiene una característica muy importante, ya que la suma de los ángulos internos, los de adentro, de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Por ejemplo, en este caso tenemos un triángulo cuyos lados no miden lo mismo, por lo tanto sus ángulos son diferentes. Sin embargo, la suma de sus ángulos internos, no importando la forma o tamaño o que los esté yo moviendo, siempre será de 180 grados. ¿Lo ven? Ahora, ¿ya saben cuánto miden los ángulos internos de cualquier triángulo? Polígonos regulares. Estos polígonos son equiangulares, es decir, sus ángulos miden lo mismo. Probemos con un triángulo equilátero, en el cual todos sus lados miden lo mismo y como verán, todos sus ángulos miden 60 grados, es decir, 180 entre 3. Otra característica importante es que en un triángulo no se pueden trazar diagonales. ¿Pero qué es una diagonal? Una diagonal es todo segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Como vemos, en el triángulo, todos sus vértices son consecutivos. Probemos con el cuadrado. Aquí sí podemos trazar dos diagonales, puesto que ya tenemos vértices que no están juntos. ¿Cuántas diagonales podemos trazar desde un solo vértice? ¿Pueden decir qué figuras se formaron al trazar la diagonal? Efectivamente, dos triángulos. Con esta información pueden calcular cuánto miden los ángulos internos de un cuadrado. Así es, se forman dos triángulos al trazar la diagonal desde un solo vértice, y si cada uno de ellos equivale a 180 grados, la suma de los ángulos internos es de 360 grados. Vamos muy bien, pero para reafirmarlo probemos con un pentágono. ¿Cuántas diagonales desde un vértice podemos trazar? ¿Cuántos triángulos se formaron? Muy bien, podemos trazar dos diagonales. Ahora, para saber cuánto mide la suma de todos los ángulos internos del pentágono, basta con multiplicar el número de triángulos que se formaron por 180. Hagámoslo. 3 por 180 igual a 540 grados. Seguramente ya estás descubriendo un patrón de comportamiento. ¿Podrías decir cuánto mide la suma de los ángulos internos de un decágono sin dibujar el polígono ni trazar diagonales desde un solo vértice? Podríamos definir una fórmula para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono regular. Observemos que el triángulo tiene tres lados y para saber la suma de los ángulos internos multiplicamos por 1. O sea, el número de lados menos 2. Para el cuadrado son 4 lados, menos 2 igual a 2. Y lo multiplicamos por 180, nos da 360 grados la suma de los ángulos internos. Para el decágono, el número de lados es 10, menos 2
igual a 8. Por 180, la suma de los ángulos internos es igual a... Efectivamente, 1440 grados. Hemos encontrado una fórmula para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono regular. Ahora imaginen que nos preguntan cuánto miden los ángulos internos de cualquier polígono regular. Primero podríamos calcular la suma de todos los ángulos internos a través de la fórmula que hemos descubierto, 180 que multiplica a n-2 entre n. Otra manera es a través de su ángulo central. ¿Pero qué es el ángulo central? ¿Puedes adivinar dónde está ubicado? Muy sencillo, en el centro del polígono. El ángulo central de un polígono regular se obtiene por dos radios consecutivos y su valor es igual a 360 dividido entre el número de lados. Por ejemplo, ángulo central de un pentágono es igual a 360 entre el número de lados, es decir, 5. Eso nos da 72 grados. Una cosa súper importante es que el ángulo central tiene el mismo valor que el ángulo externo. ¿Dónde piensas que está el ángulo externo? Efectivamente, fuera del polígono y se forma con la prolongación de cualquier lado del polígono. Ahí está el secreto. Recordemos que un ángulo llano es una línea que mide 180 grados y el ángulo central tiene el mismo valor que el ángulo externo. Si sabemos que una línea mide 180 y conocemos el ángulo central, entonces basta con restar a 180 el valor del ángulo central para obtener el valor del ángulo interno. Muy bien, ¿puedes decir cuánto vale el ángulo central de un polígono de 30 lados? Y por último, ¿puedes decir cuánto vale cada uno de sus ángulos internos? ¡Lo hemos logrado! Como puedes ver, todo está relacionado. ¡Hasta pronto! ¡Felices polígonos regulares!